Muy buenas tardes con todos. Hoy tenemos nuestro webinar de los miércoles laborales. Como siempre, sean bienvenidos y reciban los saludos de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Como deseamos, hoy tenemos nuestro miércoles laboral y tenemos un tema muy interesante, pero antes de ello tenemos unas indicaciones importantes que darles. Para la certificación virtual, quienes se han matriculado deben también dar un link a la asistencia que en el desarrollo de este webinar se va a dar en el chat del Facebook. Así que son dos cosas importantes que deben tener en cuenta. Uno es haberse matriculado previamente a este webinar y segundo, tener pues la asistencia correspondiente. Bien, hoy día el tema que tenemos en este miércoles laboral es el derecho a la provisión de la reforma en peor ante la nulidad de sanción disciplinaria. Nuestro invitado es el doctor Rubén Márquez García, quien es especialista en derecho disciplinario, abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, egresado de la maestría en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios. Actualmente se desempeña como abogado especialista en la Secretaría Técnica de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Doctor Márquez, bienvenido a este espacio del Colegio de Abogados de Arequipa. Le damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias también al Colegio de Abogados de Arequipa por la invitación. El día de hoy vamos a ver el tema que ya se había señalado y visto también en la publicidad en el flyer en el Colegio de Abogados, que es el derecho a la prohibición de la reforma en peor ante la nulidad de sanción disciplinaria, que básicamente consiste en el derecho de los servidores que cuando recurren a otra instancia, una segunda instancia administrativa, que en este caso es el Tribunal del Servicio Civil, y si el Tribunal del Servicio Civil declara nula la sanción y debe de retrotraerse el procedimiento, producto de este procedimiento no se le puede imponer una sanción más gravosa que aquella que apeló en un primer momento. Los fundamentos, los ejemplos y las aristas de este tema lo vamos a ver a continuación, pero básicamente es eso, ¿no? Si lo tendríamos que redondear en una frase, podría ser: no podemos ir por lana y salir trasquilados. No podemos ir pensando en aminorar la sanción impuesta o anular la sanción impuesta y después, producto de esta apelación, se instaure un nuevo procedimiento y salir más perjudicados de lo que en un primer momento estuvimos, ¿sí? Como garantía del debido procedimiento, como garantía del derecho a la defensa, como garantía de la seguridad jurídica, que son los principios y valores que rondan este tema. Entonces, pero para llegar a ese punto es necesario saber someramente las bases teóricas. Entonces, al principio he considerado tener a bien valorar los elementos procedimentales, valga la redundancia, de un procedimiento administrativo, que en este caso es un procedimiento administrativo disciplinario, que es un procedimiento especial que deviene de los procedimientos administrativos sancionadores, pero la diferencia aquí está que precisamente a las personas que se les va a sancionar son los servidores y funcionarios públicos. Estos servidores y funcionarios públicos no son cualquier persona, son personas muy especiales para la administración pública porque la representan. La administración pública es un constructo, es decir, es un artificio que ha sido creado para salvaguardar fines públicos, para ejercer función pública. No se puede mover simplemente porque sí, necesita de la existencia de personas naturales que la representen y que ejerzan sus funciones, los cuales son los funcionarios y los servidores públicos. Entonces, se colige que las exigencias que sobre estas personas deben de incidir no son las mismas que cualquier particular, como tú, como nosotros, que quizás no pertenecemos a la administración pública. Por ejemplo, cuando vamos en la calle podemos cometer infracciones administrativas, pero el reproche no va a ser tan grande como si estaríamos dentro de la administración pública y en el ejercicio de nuestras funciones cometemos alguna infracción. Entonces, de esto deviene la relación especial, una relación especial de sujeción, pues existe subordinación respecto de la entidad de la administración pública sobre el servidor a efectos de que se instaure o que se efectivice la potestad disciplinaria, que es una potestad sancionadora de la administración pública.
pero no es posible imponer sanciones así por así, ¿no? Sin mediar un trámite debido, el debido procedimiento. Y este procedimiento es el que estamos viendo en pantalla. Podemos dividirlo en tres, ¿no? Primero es la fase de investigar. Primero tenemos que investigar qué es lo que pasó, recabar medios probatorios, luego imputar, y en la imputación se necesitan hechos concretos atribuibles a título de dolo o culpa a un servidor o funcionario público con los medios probatorios que sustenten esta imputación, y luego de ahí otra persona tiene que decidir si en base a esta imputación el servidor se ha defendido bien o mal. Entonces, en mérito a estas tres actividades, investigar, imputar y decidir, es que se despliegan las funciones de tres autoridades, por decirlo así, que es la Secretaría Técnica, que es la encargada de investigar, el órgano instructor, que es el encargado de imputar, y el órgano sancionador, que es el encargado de decidir. Cabe precisar que el órgano instructor y el órgano sancionador son apoyados por la Secretaría Técnica porque todo este despliegue es meramente técnico. El análisis de determinación de responsabilidad es técnico en mérito a la salvaguarda de los principios de la potestad sancionadora que están recogidos en el TUO de la LPAC, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Es por ello que siempre se debe de tener el apoyo técnico de una autoridad que sepa la materia y que en este caso es la Secretaría Técnica. Otro asunto importante es que el procedimiento administrativo disciplinario en sí empieza con la notificación de la imputación. Es decir, cuando el órgano instructor construye la imputación recomendada por Secretaría Técnica y lo notifica a través de un acto que generalmente es una resolución, pero no necesariamente, a través de un acto administrativo que dispone el inicio de procedimiento y le comunica al servidor respecto de la imputación, de qué es lo que se le está acusando, a efectos de que pueda pronunciarse y ejercer su derecho de defensa. Entonces, en la parte de abajo, en las esquelitas, se ha puesto un poco más a detalle cuáles son los documentos que se presentan a lo largo de este procedimiento a raíz de las funciones y actividades que acabo de mencionar. Primera parte, en morado, podemos ver que todo inicia con una denuncia que puede presentar cualquier ciudadano o un reporte que puede devenir de la propia entidad pública, es decir, internamente reportan algunas presuntas faltas disciplinarias. ¿A quién tienen que llegar estas denuncias o reportes? Indefectiblemente a la Secretaría Técnica, porque es la única encargada de investigar. Nadie más puede investigar preliminarmente un asunto disciplinario, solamente la Secretaría Técnica de la entidad competente. La Secretaría Técnica, la labor de investigación puede hacer requerimientos de información sustentados en memorandos, en oficios, en cartas, a cualquier servidor de toda la entidad o a cualquier servidor de otras entidades o también a personas naturales o jurídicas privadas. Cuando reúne los elementos de prueba y sustenta una recomendación de imputación, es que emite el informe de precalificación. Este informe de precalificación es un proyecto de imputación que es derivado al órgano instructor. El órgano instructor puede formalizar este proyecto de imputación, lo convierte en un acto administrativo, que es el acto administrativo de inicio de PAT, y lo deriva al servidor o al funcionario investigado para que se pronuncie, para que ejerza sus derechos de defensa a través de los descargos. Luego el órgano instructor valora estos argumentos de defensa y los plasma en un informe final, señalando si es que la imputación se mantiene o no. Y si es que se mantiene aún la imputación, habiendo ya valorado los descargos, entonces recomiendo una sanción específica a imponerse. Luego de ahí, lo deriva este informe final al órgano sancionador, podría llamarse también órgano resolutor, quien le traslada este informe final al servidor, al funcionario investigado, para que pueda presentar alegatos por escrito, que son como los descargos, pero llamados de otra forma, alegatos o alegaciones, y también puede solicitar el informe oral ante este órgano sancionador, quien luego de esos argumentos de defensa adicionales puede resolver, culminando el procedimiento, ya sea archivando, declarando no al lugar a sanción disciplinaria, porque se ha desbaratado la imputación, quizás los hechos, quizás las pruebas, quizás la norma jurídica aplicable, o quizás también
se haya emitido una resolución de sanción en la que se especifique qué tipo de sanción en específico se le va a imponer al servidor o funcionario público, que puede ser de suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta 12 meses, dependiendo de la gravedad de cada caso y el reproche que le asista al servidor o funcionario, o también destitución para los casos más graves que conlleva la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 5 años. Si es que la falta no está establecida en la ley, pero sí está establecida en el reglamento interno de servidores civiles que tiene que tener cada entidad. Es por eso que cada entidad tiene un RIS, un reglamento interno de servidores civiles. Si la falta está establecida ahí, entonces la sanción a imponer sería la amonestación escrita. Si no, si la falta está escrita, si la falta está tipificada en la ley del servicio civil, la sanción tendría que ser la suspensión sin goce de remuneraciones o la destitución conforme a la gravedad. Luego de todo este procedimiento, el sancionado y solamente el sancionado puede recurrir, presentar recursos a efectos de que la segunda instancia administrativa pueda evaluar esta decisión en el marco de todo el procedimiento, instaurándose otro procedimiento que se denomina procedimiento recursivo. Cuando se apelan sanciones de suspensión o destitución, la autoridad competente es el Tribunal del Servicio Civil. Y cuando se apelan sanciones de amonestación escrita, la autoridad competente es el jefe de recursos humanos de la propia entidad. Entonces se pueden presentar apelaciones respecto de las sanciones, ya sean de suspensión, destitución o incluso las amonestaciones escritas. Y las reconsideraciones, por regla general, las resuelve la misma autoridad en mérito a la valoración de una nueva prueba presentada. Pero entonces, hemos visto que aquí en el procedimiento y conforme a las actividades que realiza cada órgano instructor y el órgano sancionador, se podría decir que el procedimiento disciplinario se divide en dos análisis. El primer análisis es el de determinación de responsabilidad y el segundo análisis es el de determinación de la sanción. ¿Cómo es esto? En el primero, solo se evalúa si es que los hechos calzan en una falta disciplinaria previamente establecida. Y si es que estos hechos tienen una relación causal con una acción u omisión que es atribuible a un servidor o funcionario público y que se haya cometido por culpabilidad o por intencionalidad, es decir, por negligencia o con intención. Si es que se cumple esto, entonces se dice que ese servidor o ese funcionario es responsable. Tiene determinación de responsabilidad porque en mérito al principio de legalidad ha dañado una norma jurídica aplicable al caso concreto. Estos hechos constituyen una falta disciplinaria porque está tipificado así en la ley del servicio civil y estos hechos tienen una relación causal con una acción u omisión que haya cometido este servidor por negligencia o por intencionalidad. Es decir, se cumple el elemento objetivo de legalidad o tipicidad y también el elemento subjetivo de causalidad y culpabilidad. Este es el análisis que se tiene que realizar para imputar, ¿no? La imputación tiene que estar contenida tanto del elemento objetivo como del elemento subjetivo. Es así que la determinación de la sanción aplicable es una consecuencia de la tipificación. Por ejemplo, no se podría iniciar el procedimiento con una sanción recomendada de amonestación escrita porque la ley del servicio civil señala que las faltas que son tipificadas por esta pueden ser sancionadas con suspensión o destitución. Solamente las del RIS, como ya había señalado antes, solamente las del reglamento interno de la entidad pueden ser sancionadas como una amonestación escrita. Entonces, es una consecuencia a raíz de la imputación que se realice de la falta tipificada. Si está en la ley, suspensión o destitución, y si está en el RIS, amonestación escrita. Tanto así es que Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ha señalado que en el inicio de procedimiento no es necesario y no tendría por qué tener sentido que en el inicio de procedimiento se sancione en específico cuál es la sanción a imponerse, por ejemplo, suspensión de 30 días. Simplemente se inicia bajo las reglas procedimentales de una suspensión, porque más adelante vamos a ver las
las sanciones determinan qué autoridades van a fungir como órgano instructor y como órgano sancionador. ¿Y por qué también no se analiza cuál es la sanción específica a imponerse? Por ejemplo, qué tiempo de sanción de suspensión se le tiene que dar a un funcionario, un servidor, si va a ser suspensión de 12 meses, de 10 meses, de 5 meses o de 3 días, por ejemplo. Porque este análisis corresponde al segundo, que es la determinación de la sanción, en la cual la entidad, ya habiendo determinado su responsabilidad, ahora tiene que determinar cuál es la sanción proporcional que tiene que aplicarse en este caso en virtud de las circunstancias especiales que rodean los hechos. Por ejemplo, si es que con la falta obtuvo algún beneficio ilícito el funcionario, si es reincidente, si ya ha cometido otras faltas disciplinarias anteriormente, si es que ha realizado acciones de ocultamiento para que nadie se entere de la falta, si es que la falta cometida ha causado un perjuicio económico o un perjuicio a la entidad, a la función pública, a los bienes jurídicos protegidos, si hubo intencionalidad en su conducta, quizás actuó por negligencia nada más, lo cual no agravaría la situación, o si dañó gravemente el interés público o algún bien jurídico tutelado por la administración pública. Todas estas preguntas van a devenir en respuestas y las respuestas van a generar una sanción proporcional en mérito a criterios de razonabilidad. Entonces, obviamente, este análisis, que es el segundo análisis puesto en azul, solamente se va a activar cuando ya se haya determinado responsabilidad, es decir, cuando se haya culminado el primer análisis y se haya dicho que en este caso se cumple el elemento objetivo como el elemento subjetivo. Si no se cumple uno de estos elementos, entonces simplemente no hay lugar a determinación de responsabilidad y el caso queda ahí. No es necesario determinar qué sanción es la proporcional a imponerse. Simplemente es un análisis escalonado. Y este análisis se ve a lo largo del procedimiento con el inicio del procedimiento disciplinario, que solamente se realiza el primer análisis, y para finalizar el procedimiento es cuando se realiza este segundo análisis que está en azul. Ahora, para ver lo de la razonabilidad, que es precisamente este análisis en azul, la razonabilidad se divide en dos, ¿no? La razonabilidad normativa y la razonabilidad aplicativa. Y es que la ley ya establece o puede establecer parámetros sobre los cuales las autoridades administrativas no se pueden no pueden ir más allá de lo previamente establecido. Por ejemplo, en las infracciones administrativas por multas se señala, esta infracción tiene por multa de 1 UIT a 2 UITs. Esta otra infracción tiene por sanción la multa de 3 UITs a 5 UITs. Ese es el parámetro sobre el cual las autoridades administrativas tienen discrecionalidad respecto a qué decisión, qué sanción en específico es la más proporcional, la más adecuada, la más idónea. Entonces, pero en principio existe una razonabilidad normativa en base al principio de legalidad, donde los propios enunciados normativos señalan cuál es el parámetro de sanción. No pueden establecer las normas una sanción en específico porque generalmente la realidad supera lo normado. Es mejor dar parámetros amplios, no tan amplios tampoco, pero parámetros, para que la autoridad administrativa, en mérito a su pericia, en mérito a su experticia en el caso y a su tecnicismo, pueda determinar para cada caso concreto la sanción proporcional en mérito al principio de razonabilidad, que señala que deba de ser lo mínimamente indispensable para que se satisfaga el fin público. El fin público puede ser la prevención general, la prevención especial, es decir, que el servidor ya no vuelva a cometer estos actos, darle un escarmiento y que sea de ejemplo también a otros servidores para que tengan cuidado en el desempeño de sus funciones o para que no cometan actos arbitrarios, ¿no? Y es el caso que incluso cuando ya no se puede dar un escarmiento proporcional o porque quizás los hechos cometidos ya trastocan los bienes jurídicos tutelados en un nivel de intensidad grave, entonces la sanción proporcional sería simplemente la destitución y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 5 años. Y luego viene la razonabilidad aplicativa,
que es precisamente la potestad que tienen las entidades a través de sus autoridades resolutoras, autoridades sancionadoras, para decidir específicamente cuál es la sanción razonable a imponerse en mérito a las preguntas que habíamos visto anteriormente, ¿no? El beneficio ilícito, la reincidencia, el perjuicio económico causado, la intencionalidad, entre otros, para argumentar por qué la sanción que se está imponiendo es la proporcional. Ya hemos dicho que al principio, respecto a la razonabilidad normativa, como es cuestión del principio de legalidad, la ley establece un parámetro muy amplio. Si vemos en la imputación jurídica, se debe de señalar cuál es la norma jurídica vulnerada y a partir de ello se determina si es que esto está tipificado como falta grave o como falta leve. ¿Cuáles son las graves? Las que están en la ley del servicio civil, en la ley 30.057. En el artículo 85 se señala un catálogo donde están todas las faltas graves. Y si no, en el RIS de cada entidad del Reglamento Interno de Servidores Civiles están las faltas leves, o deben de estar las faltas leves, ¿no? Porque hay muchos RIS, hay un RIS por cada entidad. Si es que está en la ley de servicio civil, automáticamente ya es falta grave, y lo que dice el artículo 85 es que este listado de faltas ameritan sanción de suspensión o destitución. Entonces, si es que vemos a la razonabilidad normativa en el régimen disciplinario de la ley de servicio civil, es demasiado amplia. La razonabilidad normativa, conforme al artículo 84 de la Ley de Servicio Civil, señala que las faltas graves pueden ser sancionadas con suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta 12 meses o destitución según la valoración de cada caso concreto. Entonces, de por sí ya estamos viendo que las entidades de la administración pública respecto a su potestad disciplinaria sobre las faltas tipificadas en la Ley del Servicio Civil tienen amplia potestad para determinar cuál es la sanción proporcional que legalmente, es decir, bajo una razonabilidad normativa, el parámetro es de un día de suspensión o destitución con inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 5 años. Es decir, que el servidor no puede trabajar, no puede contratar con ninguna entidad de la administración pública por 5 años de todo el país. O el techo mínimo es suspensión de un día. Entonces, ya estamos viendo que la razonabilidad normativa en mérito al principio de legalidad, en este caso concreto, establece un parámetro de sanción muy amplio y eso ya va a traer problemas, ¿no? Que vamos a verlo en los siguientes casos. Pero para entonces, quiero hacer un despliegue de los criterios de graduación, que son estas preguntas del cuadro azul, pero de una manera más técnica. En mérito a una resolución de sala plena que sacó el Tribunal de Servicio Civil, que es el 001 del 2021, el último también del año pasado, en los cuales desarrolló cuáles eran los criterios que tienen que tener en cuenta las entidades para determinar una sanción en específico sobre cada caso concreto. Estos criterios están establecidos, me parece que en el artículo 87 y 91 de la Ley del Servicio Civil. No están ordenados conforme yo lo he hecho aquí, pero me parece que es una manera más didáctica y fácil de poder entenderlas, ¿sí? Los he dividido conforme a diferentes criterios. El primer criterio es la evaluación de la afectación causada, es decir, cuánto daño ha hecho la falta cometida por el servidor o el funcionario. Por eso he puesto el dibujo de una casa incendiada, ¿no? ¿Cuál es la afectación causada? El segundo es cómo se ha representado el infractor para cometer la falta disciplinaria. ¿Cuáles son las circunstancias, hechos externos? Si es que se ha valido de la participación de antes, si ha actuado con intencionalidad, si ha querido beneficiarse, qué es lo que ha pensado el servidor, cómo se ha representado el servidor todo el contexto para cometer la infracción. El tercero, que es importante también tener en cuenta, es qué acciones ha hecho el servidor antes o después, porque no es lo mismo si es que el servidor, habiendo cometido la falta, ha tratado de reparar el daño o quizás lo ha tratado de ocultar o antes de ello incluso ha realizado acciones para evitar su descubrimiento. No es lo mismo, es decir, la evaluación de las acciones antes y después. Y también como último parámetro,
evaluar de quién estamos hablando, de qué servidor es el que ha cometido. ¿Es un servidor que siempre comete faltas, que es indisciplinado, o es un servidor que incluso tiene premios y que tiene buena conducta y es la primera vez que viene enfrentándose con estos problemas? Son condiciones, son criterios que no forman parte directamente de la falta, pero sí rodean el hecho infractor y son considerados y deben ser tomados en cuenta por la entidad a efectos de que se determine cuál es la sanción proporcional. ¿Mm? Un poquito más a detalle, podemos ver, por ejemplo, la afectación a los intereses generales o bienes jurídicamente protegidos por el Estado. La diferencia estriba en que los intereses generales le importan a toda la sociedad, por ejemplo, la salud, la economía. En cambio, los bienes jurídicamente protegidos por el Estado se refieren a la función administrativa, es decir, lo que le importa directamente a la entidad de la administración pública sobre el ejercicio de los servicios que preste cada entidad. La naturaleza de la infracción importa si es que el hecho infractor, es decir, lo que ha cometido el servidor, ha involucrado no bienes jurídicos muy importantes, como la vida, la salud física, la integridad de las personas, la dignidad. Si es que ha involucrado bienes jurídicos de mucho valor, entonces esto se toma en cuenta como naturaleza de la infracción. En la representación del infractor, es decir, qué es lo que ha pensado antes y después, se ven hechos externos. Por ejemplo, si un servidor con una falta muy fácil, cuál es eh, no asistir a laborar, por ejemplo. No es lo mismo que un servidor no haya asistido a laborar porque el día anterior ha bebido alcohol, sencillamente no ha tenido reparo para poder asistir al día siguiente al trabajo, o que un servidor no haya ido a laborar porque un familiar se encontró mal y era la única persona que tenía para poder apoyarlo. Los dos han cometido la falta, sí, pero viendo las circunstancias en que se comete la infracción, no es razonable que a ambos se les sancione de la misma manera, ¿no? Son circunstancias externas, hechos externos que pueden hacer incluso medianamente tolerable la falta cometida. También importa si es que el servidor se ha valido de otros servidores, de repente es un plan orquestado para desfalcar a la entidad de la administración pública que puede realizarse en áreas de tesorería, en contabilidad. Respecto también de la concurrencia de varias faltas, si ha incurrido en los hechos en varias faltas, como por ejemplo la obtención de beneficios ilícitos, negligencia en el desempeño de sus funciones, y la concurrencia de varias faltas también agrava el reproche si es que lo ha hecho de forma continua. Por ejemplo, puede ser que un servidor en contabilidad mes a mes se haya estado escribiendo a su nombre o cuentas o montos dinerarios sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Poco a poco, y eso lo ha hecho de forma continua, quizás desde 2 años, en 3 años o medio año. Y esta falta, como es de forma continua, agrava su situación en cuestión del reproche. También la intencionalidad, no importa si es que actuó con la intención de hacerlo o si no con negligencia, con imprudencia, que ello no genera mayor reproche, dependiendo de cada caso concreto. Y si es que se ha visto beneficiado en la comisión de la falta, porque hay algunos servidores que pese a que han cometido la falta, digamos, han perdido un bien, una laptop, un equipo asignado, pero no se ha probado que se haya beneficiado en la comisión, es más, se ha visto perjudicado con esto, ¿no? Entonces también son criterios que, sin perjuicio de ya determinarse que ha existido falta, pues se tienen que valorar. Luego, que ha hecho antes y después, se ve si es que ha ocultado o ha impedido el descubrimiento de la comisión de la falta. Es posible que quizás en las faltas de carácter documental haya emitido otros documentos para ocultar e encubrir su falta, o quizás ha subsanado, ha reparado, de repente se le ha ido un plazo por ahí, ha ocurrido un silencio administrativo positivo, ya cometió una falta porque no resolvió dentro del plazo, pero él ha impulsado un procedimiento de nulidad de oficio, ha sustentado por qué se debe declarar la nulidad de oficio y ha conseguido una resolución que declara la nulidad de oficio en ese caso, ¿no? Entonces, son circunstancias externas que no tienen que ver directamente con la falta, pero que sí lo rodean, que deben de ser considerados en cada caso concreto a efectos de determinar la sanción más adecuada, ¿no? La subsanación voluntaria, o si es que de forma expresa, por ejemplo, ha reconocido su responsabilidad, ¿no? Si es que el servidor reconoce su responsabilidad, ha subsanado voluntariamente, entonces se entiende que el reproche debe ser menor. Y también la condición del infractor, como había señalado, no es lo mismo que un servidor se haya valido de su especialidad
para cometer una falta disciplinaria. Por ejemplo, un abogado que sabe de temas de finanzas se haya valido de esa especialidad con la cual labora en la administración pública para cometer faltas disciplinarias, ¿no? Que si es que no tuviera la especialidad, no las hubiera cometido. O la reincidencia también, si es que estamos hablando de un servidor que ya continuamente está cometiendo faltas disciplinarias con sanciones de suspensión, por ejemplo, de amonestación escrita, se tiene que considerar. O los antecedentes ya en general, si es que antes se le ha sancionado, si registra premios también, no solamente las sanciones, sino también si es que registra méritos como felicitaciones públicas, si es que ha realizado algunos actos en beneficio de la sociedad o de la entidad en su calidad de servidor o funcionario público, también se deben de considerar. Y bien, en mérito a estos criterios, se determina cuál es la sanción aplicable, pero ya estamos viendo que hay un problema porque el parámetro legal es muy amplio. Esto no es una calculadora tampoco como para determinarse cuál es la sanción en específica, cuándo poner un mes, cuándo poner 2 meses, cuándo poner un año de suspensión, cuándo imponer la destitución. Si es que la ley establece un parámetro muy amplio, desde un día de suspensión hasta destitución con inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 5 años, ¿no? Pero en todo caso, si es que el servidor o funcionario considera que se le ha impuesto una sanción desproporcionada, entonces tiene derecho a que se revise. Es decir, revisar que es someter a un examen para que se hagan las correcciones necesarias, porque todos tenemos derecho a impugnar las decisiones que nos afecten. Esto otra vez, vamos a centrarnos en el recurso de apelación. Sabemos que también se pueden interponer recursos de reconsideración, pero se ve más en un recurso de apelación que se dirige a la misma autoridad, sabemos, en los 15 días hábiles, porque si no, ya dejamos consentido. Si es que no recurrimos el acto en los 15 días hábiles, lo hemos dejado consentir y ya es un acto firme, no se puede hacer nada en instancias administrativas, ¿no? ¿Ante quién? Ante la misma autoridad, y la misma autoridad lo tiene que elevar al superior jerárquico. Esta jerarquía no solamente es estructural, ¿no? En los casos de otros procedimientos administrativos, la elevación por superior jerárquico es de estructura, pero la jerarquía también es competencial y el Tribunal del Servicio Civil tiene jerarquía competencial en materia disciplinaria y en otras materias del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Ya hemos visto respecto de las sanciones de suspensión o destitución, porque si no es así, en sanciones de amonestación escrita es el jefe de recursos humanos el que resuelve una apelación. ¿En cuánto tiempo lo tienen que resolver? En 30 días hábiles, ¿no? Y algunos seguramente van a decir, oye, pero el Tribunal de Servicio Civil no resuelve en 30 días hábiles. Si lo hace, si es que lo interpretamos conforme a su reglamento, ¿no? Quizás amerite ya otro análisis respecto de la validez constitucional o legal del reglamento, pero el reglamento dice que empiezan esos 30 días hábiles cuando el propio Tribunal del Servicio Civil dice que el expediente ya está listo para resolver, ¿no? Y no hay tiempo para decir eso, entonces de alguna u otra forma nunca pasan los 30 días hábiles. Entonces los 30 días hábiles no se computan conforme al reglamento del Tribunal de Servicio Civil desde la interposición de la apelación, sino desde que ellos dicen que ya tienen el expediente listo para resolver. Pero bajo efectos de la práctica, más o menos son 3 meses lo que se demoran, 3 meses, 2 meses, ahora con el Tribunal de Servicio Civil. En mérito a qué se puede presentar una apelación, ¿cuál es el sustento? Una diferente interpretación probatoria, es decir, presentación de pruebas o interpretar diferentemente las pruebas ya presentadas o cuestiones de puro derecho, es decir, un análisis de todo el procedimiento con especificidad a la motivación de los actos, tanto del inicio como el acto de sanción, ¿no? Hemos visto acá en la parte de abajo está el acto administrativo, mediante una apelación recurrimos ¿para qué? Para que se emita otro acto administrativo que es de segunda instancia. Y con ello, si es que lo confirma, ya ha causado estado. Y si no recurrimos, se convierte en un acto firme. Ahora, este pronunciamiento puede devenir en dos sentidos. Uno puede confirmar la sanción, que quiere decir que dice que todo el procedimiento se ha llevado bien, y la sanción impuesta es proporcional, es razonable, no tiene sentido de que se esté apelando. Así es que confirma la sanción.
O siguiente es que va a advertir vicios, ¿no? Va a advertir algo que la entidad ha hecho mal, quizás en la legalidad, en la tipicidad, en la causalidad, en la culpabilidad, en el debido procedimiento, quizás afectar el non bis in idem. Y cuando suceda eso, va a declarar nulo el acto administrativo, dependiendo de dónde encuentre el vicio. Y cuando declara nulo el acto administrativo, va a retrotraer al momento del vicio, porque el Tribunal de Servicio Civil no impone sanciones, solamente las confirma o declara nulo el procedimiento para que la propia entidad imponga la sanción. Solamente resuelve sobre el fondo el Tribunal de Servicio Civil en los casos de prescripción, declarando la prescripción cuando ya la potestad disciplinaria haya fenecido a causa del tiempo, porque quizás ya pasaron 3 años desde que se cometió los hechos, o ya pasó un año desde que la Oficina de Recursos Humanos tomó conocimiento de la presunta falta, entonces prescribió y el tribunal ahí sí se pronuncia sobre el fondo y dice declara la prescripción. Pero en los demás casos, no impone sanciones el tribunal, solamente confirma la sanción impuesta o declara nulo el acto administrativo y retrotrae el procedimiento para que la propia entidad vuelva a sancionar o, o determine quizás que no hay responsabilidad disciplinaria y archive el caso, ¿no? Pero el Tribunal de Servicio Civil no se constituye en sede de instancia. Y bien, este análisis del acto, de los actos administrativos están en ese sentido, es decir, el acto administrativo disciplinario que impone la sanción tendría que tener un análisis respecto de la prescripción, si es que se ha alegado eso, de por qué la potestad disciplinaria no ha prescrito. Luego, el elemento objetivo, es decir, cuál es la normativa jurídica que se ha vulnerado en el presente caso, cuál es la tipificación de los hechos imputados, por qué los hechos imputados son falta disciplinaria. Luego el elemento subjetivo, hemos visto la causalidad, que tiene que haber una relación causal entre los hechos con una acción u omisión realizada por el servidor o funcionario imputado. Y también la culpabilidad, es decir, la intencionalidad o la negligencia, imprudencia. Luego, por si acaso que no haya un non bis in idem, es decir, que no se haya sancionado anteriormente o que no existe una investigación pendiente por los mismos hechos al mismo sujeto y por el mismo fundamento, que es el fundamento disciplinario. Luego, que se hayan respetado todas las garantías del procedimiento, una validación de todas las garantías del procedimiento. Y luego, la determinación de la sanción en base a los criterios de razonabilidad. Todo eso tiene que tener un acto administrativo que imponga una sanción disciplinaria. Y lo que va a hacer el Tribunal de Servicio Civil es verificar, poner un check a cada uno de estos elementos para confirmar la sanción. Si solo si se cumplen todos estos elementos, el Tribunal de Servicio Civil va a declarar la conformidad de la sanción impuesta. Si es que en un elemento de estos tambalea, si no va, si es que se ha cometido un vicio en cualquiera de estos elementos, basta que sea uno para que se declare la nulidad del acto y se retrotraiga, ¿no? Si es que hay un error en los 4 primeros elementos, es decir, prescripción, elemento objetivo, elemento subjetivo, non bis in idem, se declara la nulidad del acto de inicio de PAT, porque son los elementos que tiene que tener un acto de inicio de PAT. Si es que se vulnera alguna garantía del procedimiento, pues se declarará nulo el acto procedimental que contenga el vicio, quizás en el informe final, quizás en el informe oral no se han respetado los derechos de defensa, entonces ese acto procedimental declarará nulo y a partir de ahí proseguirá el procedimiento. Y si es que se ha vulnerado la razonabilidad, entonces solamente cabe la nulidad del acto de sanción, porque todo lo demás está bien. Y aquí vamos a enfocarnos. Ya hemos visto que en mérito a nuestro tema, en mérito al tema de la prohibición de la reforma en peor, está enfocada a la razonabilidad, porque es la sanción impuesta y el análisis versa precisamente en este último elemento, que si es que contiene vicios, se tiene que declarar nula la sanción para que la propia entidad vuelva a emitir un nuevo acto. Pero aquí entonces se genera el derecho de la prohibición de la reforma en peor, en la cual, para recordarnos, no debemos ir por lana y salir trasquilados, porque si vamos a apelar y la autoridad en segunda instancia va a determinar una sanción mayor, entonces, ¿para qué apelamos? Mejor no apelamos. Y si es que se está actuando de esa manera, entonces se está recortando el derecho de defensa del servidor o del funcionario.
se está recortando su derecho a la doble instancia administrativa, a la segunda instancia administrativa. Aquí vemos, por ejemplo, que la prohibición de la reforma en peor se puede dividir en dos. Puede haber una prohibición de reforma en peor directa o indirecta. En la directa es cuando la propia segunda instancia se constituye como autoridad sancionadora y resuelve sobre el fondo e impone una sanción mayor, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, en cuestiones de sanciones de multa en un procedimiento administrativo sancionador, imaginemos que apelamos una sanción que nos impone una UIT de multa y en segunda instancia administrativa nos imponen 3 UITs de multa. No tiene sentido, entonces, ¿para qué hemos apelado? Salvo el caso de que solamente nosotros hayamos apelado, ¿no? Si es que se apela a la otra parte, tiene sentido de que se puede imponer una sanción mayor. En el otro caso de la prohibición de reforma peor indirecta, quiere decir que es precisamente el caso que nos importa aquí, que si el acto administrativo apelamos, recurrimos a una segunda instancia administrativa y esta autoridad de la segunda instancia retrotrae el procedimiento para que se reanude o vuelva a empezar, esta nueva sanción no puede establecer mayor gravedad a la sanción que ya ha sido declarada nula, porque este procedimiento, este segundo procedimiento, no podemos negar que ha devenido y se ha originado a partir del recurso de apelación. Si es que no hubiésemos apelado, no se hubiese generado este segundo procedimiento administrativo. Y por lo tanto, este procedimiento administrativo segundo se da origen y se genera a partir del derecho de apelar, el derecho a recurrir. Por lo tanto, también se le acoge la prohibición de la reforma en peor. Sustento jurisprudencial, podemos ver una sentencia del Tribunal Constitucional donde dice que la prohibición de la reforma en peor, que también se llama reforma peyorativo, reformato impeius, es una garantía implícita del debido proceso, ¿no? Que está orientado a salvaguardar el ejercicio del derecho de recurrir, es decir, de interponer recursos, ¿no? Sin que dicho ejercicio implique correr un riesgo mayor. Debemos de apelar seguros, seguros de que no nos va a perjudicar nuestro propio recurso. Esta garantía proyecta sus efectos, dice, a todo procedimiento donde el Estado ejercite su poder de sanción. Por lo tanto, también a procedimientos administrativos sancionadores y procedimientos administrativos disciplinarios. Acá tenemos un caso interesante de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en la cual se declaró nula una sanción porque precisamente había incurrido en la prohibición de la reforma en peor indirecta, es decir, el Tribunal de Servicio Civil había declarado nula la sanción por haberse vulnerado el principio de razonabilidad y la entidad había continuado el procedimiento de primera instancia y le había impuesto una sanción mayor. Entonces, aquí el Poder Judicial dijo que no, eso no puede ser posible porque la SUNARP, en este caso en primera instancia, estaría empeorando la situación del investigado que había apelado ya una sanción que posteriormente fue declarada nula. Aquí tenemos doctrina de Marcial Rubio Correa, donde también señala que la interdicción de la reformato impeius tiene que ser no solamente para el primer proceso, sino también para el segundo proceso que ha emanado del primer proceso declarado nulo, porque si no, no tiene sentido de que se esté garantizando el derecho a la defensa, si es que se va a tener el miedo de que la situación para el recurrente se agrave o sea peor dentro de la primera, dentro del primer estado que tuvo, ¿no? Si es que agrava su situación, entonces no tiene sentido de que se aplique una sanción mayor porque se está vulnerando su derecho de defensa, su derecho de recurrir y también a la seguridad jurídica. Lo curioso es que acá tenemos dos informes técnicos, que el segundo ratifica el primero, de la propia Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? De Servir, donde dice que no es posible distinguir donde la ley no distingue. Entonces, la prohibición de la reformato impeius es aplicable incluso para aquellos casos en los que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto sancionador, a propósito de la atención de un recurso de apelación, debe expedirse un nuevo acto que no podrá determinar una sanción mayor a la que inicialmente el acto viciado tuvo. Es decir, está reconociendo y amparando la existencia de la reformato impeius de manera indirecta.
No obstante, ¿por qué estoy aquí, no? ¿Por qué he elegido este tema? Si parece que todos están de acuerdo con esto. Es que les voy a presentar resoluciones del Tribunal del Servicio Civil de este año, 2022, en los cuales, por criterios de razonabilidad, indican que no debió imponerse esa sanción que se ha impuesto, quizás de suspensión, sino una sanción mayor. Es decir, todo está bien, la legalidad, la tipicidad, la causalidad, la culpabilidad, el debido procedimiento, no hay non bis in idem, la potestad disciplinaria no ha prescrito, pero al momento de imponer la sanción, no se ha elegido una proporcional. Como no se ha elegido una proporcional a la afectación causada, nula la sanción y vuelve a imponer otra sanción. Si es que hacen eso, a la entidad, como tiene que obedecer al ente rector en el sistema de gestión de recursos humanos, no le quedaría de otra que imponer una sanción más grave. Pero si impone una sanción más grave, si impone una sanción más grave, está afectando la prohibición de la reforma en peor indirecta. Pero si no impone una sanción más grave, está contraviniendo a las órdenes dictadas por el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, aquí hay un dilema en el caso que está generado por el Tribunal del Servicio Civil, que está yendo en contra incluso de los propios informes técnicos emitidos por Servir y en contra de lo que señala el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Acá en específico vemos que en la resolución 17 de este año, en la primera sala del Tribunal de Servicio Civil, ha señalado que corresponde declarar la nulidad de todo el procedimiento hasta su instauración por contravención al artículo 87. ¿Por qué? Porque se había iniciado el procedimiento bajo las reglas de la suspensión y dice ahí, a efectos de que la entidad reconduzca el procedimiento e imponga la sanción de destitución. Si ya se ha instaurado con suspensión, ¿no? Aquí otro caso tenemos que es muy similar, en la cual señala que la primera sala del Tribunal de Servicio Civil, también una resolución de este año, advierte que los hechos atribuidos revisten de suma gravedad y por lo tanto ameritan la sanción mayor, una sanción mayor a la señalada, porque acá la Secretaría Técnica había recomendado la imposición de una sanción de suspensión, pero el tribunal dice que no es razonable, entonces se debe declarar nulo para instaurarse otro. Ojo que no estoy señalando de que está bien lo que hacen las entidades de primera instancia, sino que lo que está argumentando el tribunal parece que se está vulnerando el derecho a la prohibición de la reforma en peor, y esto en el Poder Judicial puede traer consecuencias negativas para la propia potestad administrativa y para la propia legitimidad que tiene el Tribunal del Servicio Civil. Acá tenemos otra que el Tribunal del Servicio Civil, también una resolución de este año, la primera sala señala que la entidad no ha graduado debidamente la sanción impuesta porque no resulta congruente que situaciones tan graves sean sancionados con cese temporal por 2 meses. Entonces, está diciendo que se le tiene que sancionar con una mayor medida, más que la medida impuesta en primera instancia. Aquí también, nuevamente, ya no es la primera sala, sino la segunda sala, pero también una resolución de este año, señala que la sanción impuesta no es razonable porque se le ha impuesto 70 días, que es lo mínimo, cuando el techo, el tope máximo de esto es 12 meses, ¿no? Y por lo tanto, en méritos a principios de proporcionalidad, se tiene que graduar para establecer una sanción mayor a la establecida. Y aquí creo que es la última, para no agobiarlos, pero solamente son ejemplos, mire, son ya bastantes de este año, en las cuales el Tribunal de Servicio Civil, aquí en la primera sala también de este año, ha señalado que la entidad no ha valorado los criterios de razonabilidad para el caso concreto y por lo tanto ha declarado nula una sanción porque se ha impuesto una sanción de suspensión en vez de una destitución. ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Por qué estos lineamientos del Tribunal de Servicio Civil de este año podrían generar mayores problemas a futuro porque son revisados por el Poder Judicial, ¿no? Y es importante que el Tribunal de Servicio Civil tenga legitimidad en sus acciones para
la garantía de todos, para la garantía de un buen sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Pero el problema, creo yo, deriva de la razonabilidad normativa, porque por un lado se le exige a las entidades que no inicien los procedimientos con sanciones de suspensión, sino con destitución, y que valoren bien, que determinen bien la razonabilidad cuando las reglas no son claras. Si leemos el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, señala que para el listado de esas faltas, las sanciones pueden ser de suspensión temporal o destitución. No hay un catálogo que establezca cuáles son de suspensión, cuáles son la destitución, o incluso mejor, cuáles son las de suspensión de 1 a 30 días, cuáles son las infracciones que ameritan suspensión de 3 a 7 meses. Es decir, achurar un poco el periodo, porque si no se achura el periodo, va a suceder lo que está pasando, mediante los cuales las entidades de la administración pública inician procedimientos con suspensión cuando hay habilitación legal para hacerlo, porque el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil lo dice, y el Tribunal de Servicio Civil considera bien, yo creo, que eso está mal porque son hechos muy graves, los devenidos, los que han configurado, los que han ameritado una sanción, pero han impuesto una sanción de suspensión. Pero el problema es que si es que se declara nulo el procedimiento y se impone una sanción de destitución, se vulneraría la prohibición de la reforma en peor. ¿Cuál es el meollo del asunto, creo yo? La razonabilidad normativa, que de razonabilidad tiene muy poco. Y bueno, ¿qué es lo que podría hacer la entidad para mejorar esta situación? Sustentar mejor cada acto administrativo. Si es que la legalidad, si es que la ley no establece parámetros más claros, entonces que en la propia resolución de la sanción, en el propio acto de sanción, se establezcan estos parámetros para que de manera argumentativa, en pos de una debida motivación, se esclarezca por qué se está sancionando de esta manera, ¿no? Es decir, a raíz de la valoración de los criterios de graduación que había señalado en las anteriores diapositivas, por ejemplo, el perjuicio económico causado, la intencionalidad, la afectación al interés, se determine qué tan reprochable es el acto. Si se colige un reproche de máxima gravedad, si se colige un reproche muy grave, si se colige un reproche grave o un reproche leve. Si es que es de máxima gravedad, entonces correspondería atribuir la sanción cerca al extremo máximo, ¿no? Sabiendo que el periodo es de 1 día hasta 12 meses de suspensión, entonces sería cerca al extremo máximo. Si es muy grave, por el punto medio; si es grave, por debajo del punto medio; y si es un reproche leve, entonces cerca al extremo mínimo. Con una excepción razonable, si es que es reproche leve y concurren todos los factores atenuantes, podría ser razonable incluso la imposición de una amonestación escrita, ¿no? A efectos de salvaguardar los fines públicos y también eh, de no perder buenos servidores, ¿no? Entonces, esto no está positivizado, ¿no? Se puede argumentar en mérito a la resolución de sala plena 001-2021, que si bien no ha establecido esta gráfica que les estoy mostrando, pero sí ha señalado de que la entidad debe de argumentar por qué está eligiendo una sanción cerca al techo, al extremo mínimo o cerca al extremo máximo, ¿no? Y de alguna manera, este esquema, que puede variar dependiendo de cada entidad conforme a sus propios intereses, señalen unas brechas más cortas y también se vean limitados a poder establecer la sanción. Por ejemplo, si es que es reproche muy grave, solamente por encima del punto medio, de 5 a 7 meses, y ya la sanción legal se reduce un poco en mérito a una debida motivación para que la autoridad pueda elegir discrecionalmente, pero ya no dentro de un periodo tan grande, sino de un periodo más corto. Y otra cosa, para diferenciarlo de la sanción de destitución, conforme a la resolución de sala plena 001-2021, solamente cabría destitución cuando uno tiene que ser el reproche de máxima gravedad, es decir, el literal A, como está ahí, reproche de máxima gravedad, pero a su vez que concurra otro elemento, que es la relación insostenible. Si se argumenta por qué los hechos hacen de la relación insostenible, entonces amerita la sanción de destitución, ¿no? Y ahí estaría la diferencia entre una sanción de suspensión
y destitución. Considerando ya que si es que la razonabilidad legal no parece ser tan razonable porque establece un parámetro muy amplio, entonces la razonabilidad aplicativa necesita un mayor sustento, ¿no? Entonces, lo que estoy mostrando aquí es una propuesta para, de alguna manera, salvaguardar la potestad disciplinaria y también para motivar debidamente los actos administrativos en materia disciplinaria de las entidades de la administración pública. Y con esto, muchas gracias. Me parece que justo casi una hora de exposición. Muchas gracias. Soy Rubén Márquez. Mis datos de contacto están ahí. También abajo está mi número, solo para WhatsApp. Muchas gracias. Bien, eh, tenemos una pregunta, doctor Márquez, de Beto Guamaní, quien dice, en el caso de un servidor público 728, que un proceso administrativo disciplinario es destituido y luego el Tribunal de Servicio Civil confirma, luego, ¿dónde tendría que recurrir? ¿Al contencioso administrativo laboral o a un proceso ordinario laboral previsto en la Ley Procesal del Trabajo? Ya, a ver, si es que es 728, tenemos que tener en cuenta que no todo el régimen laboral del 728 es aplicable a los 728, porque la parte del sistema, para la parte de los procedimientos disciplinarios, la ley que regula ello es la ley del servicio civil, ¿no? Si es que eres un trabajador público, del 728 se te tramita el procedimiento disciplinario conforme a las reglas de la ley 30.057 y no la de la del decreto legislativo 728, que es aplicable únicamente a trabajadores de entidades privadas. En todo caso, en ese caso, en ese sentido, este recurso de apelación es resuelto por el Tribunal del Servicio Civil, como es emitido a través de un acto administrativo de un órgano de la administración pública. Las decisiones pueden ser impugnadas a través del proceso contencioso administrativo. Bien, invitamos a todos los participantes de este webinar. Les hacemos una nueva invitación para que puedan hacernos algunas de sus preguntas. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice, si después del lapso de prescripción la entidad con desconocimiento impone una sanción en el procedimiento disciplinario, ¿incurre en responsabilidad alguna? Sí, primero tendría que determinarse la revocación del acto de sanción porque ya la entidad ha perdido competencias para imponer una sanción disciplinaria, entendiéndose que la prescripción elimina la competencia de la entidad. Y si es que elimina la competencia de la entidad por causa de prescripción, entonces evidentemente la prescripción ha operado en las manos de alguna autoridad administrativa. Las faltas va a depender del hecho imputado,
pero si es que revisamos el artículo 261 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, señalan algunas faltas administrativas, por ejemplo, que son demorar injustificadamente la remisión de los actuados de expedientes a quien tenga que resolver. Por ejemplo, si el expediente estaba en la Secretaría Técnica y quien tenía que resolver era el órgano sancionador, pues parece que la falta más adecuada en esos casos es demorar la remisión de datos o expedientes para resolver un procedimiento. Puede ser de repente si es que eh, se ha dilatado el cumplimiento de la resolución o de la emisión de la carta de traslado de informe final, entonces podría ser la falta dilatar el cumplimiento de mandatos administrativos, que está establecido también en el artículo 261 del TUO de la LPAC, o si es que ya tenía todo el expediente el órgano sancionador y no emitió la resolución dentro del plazo, entonces no resolvió dentro del plazo, y el no resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento de una manera negligente o injustificada está tipificado también como falta administrativa en el artículo 261 del TUO de la LPAC. ¿No? Para hacerlo breve y para considerarlo también, todas aquellas faltas que tengan que ver con tramitación de documentos están en la LPAC, la Ley del Procedimiento Administrativo General. Todas las faltas que tengan que ver con cuestiones éticas del comportamiento están en la Ley del 27.815, y todas las faltas que se establezcan por el servicio civil en general, por ejemplo, ausencias injustificadas, incumplimiento de horarios laborales, resistencias a las autoridades, maltratos, están en la Ley del Servicio Civil, que son los tres grandes componentes que se configuran las faltas graves que ameritan esa sanción de suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta la destitución con inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Por el momento no tenemos más preguntas, doctor. Más bien queremos darle las gracias por su colaboración, su participación en este webinar, en un tema tan importante, y esperamos tenerlo pues, nuevamente en esta casa, en este colegio. Muchas gracias, doctor, y también agradecer a todos los participantes hoy en este webinar, e invitarles para la siguiente semana también. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta luego.